Bendiciones, familias, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy nuevamente traemos un nuevo episodio de Amén. Somos Luz. Recuerden que somos de la Iglesia Avivamiento, somos una familia y queremos que tú también seas parte de ella. Hoy traemos un tema muy especial, muy maravilloso, que vamos a hablar de la fe. Wow. Dice Me la gusta. palabra del Señor en Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Cuando hablamos de la fe, inmediatamente debemos de hablar del patriarca Abraham. Amén. Porque es el ejemplo de la fe. Abraham fue llamado por Dios a los 75 años de edad más o menos. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham dejó todo lo que tenía por seguir el camino de Dios, por ir a donde Dios lo quería enviar. Él no preguntó: Señor, ¿a dónde iré? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la dirección? Sino que él creyó por fe y fue al lugar que Dios le mostraría. El Señor le hizo grandes promesas, pero esa promesa no eran en ese momento realidad, sino Claro. que él creyó por lo que el Señor le había dicho, y esto es lo que hace la fe, creer aún en lo que no hemos visto. Eso. La fe es muy importante porque es la manera que agradamos a Dios. Dice la palabra del Señor que es imposible agradar a Dios sin fe. Amén. Amén. Y también, como dice en Efesios 6:16, que la fe es el escudo de los cristianos. Y también me lleva a algo que es que la fe es la llave que nos lleva a la comunión con Dios. Y también, si leemos en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Y si voy a Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia somos salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Amén. Y es como dice la palabra, la fe es el escudo de todo cristiano, porque es la que nos da fortaleza en aquellos momentos de dificultad, la que nos impide uno poder seguir pensando en cosas vanas. Porque digamos así, uno cuando tiene fe, estamos confiados. Y si yo no tengo fe en Dios, creo que es imposible poder estar en su presencia, poder tener una relación con Él. Porque no estoy creyendo en todas sus promesas que Él está haciendo con nosotros. Amén. Dice la palabra que el que le cree a Dios debe creer que le hay. Amén, así El es. que tiene fe en Dios debe creer que Dios es real, Wow. que Dios responde y que Dios es unipresente y unisapiente. Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Y por fe nosotros caminamos y no por vista. Amén. Eso está. Así es. No, yo aquí entro con lo que dice Malvo en Hebreos 11, y es que la fe se convierte en un estilo de vida. O sea, Amén. cuando tú eliges vivir en fe, automáticamente tú tienes que desaprender el estilo de vida que tú ves en la conducta humana normalmente, Claro. ¿verdad? No, yo dependo de esta persona, no. Cuando hablamos de fe, nuestros ojos están puestos en Jesús. Así es. Y eso es muy diferente a lo que vemos ruralmente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿sí? La fe es un estilo de vida que se te sella. Cuando tú eres sellado por el Espíritu, estás demandado a vivir por fe. O sea, un hombre que está sellado por su Espíritu no puede andar viviendo bajo otro régimen que no sea el régimen de la fe. Así es. ¿Sí? Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Amén. Y salió... ok. ¿Qué tienes que decir? Abraham recibió una promesa de Dios. Sí. Y Abraham era una persona ya de muy edad. Dice la palabra del Señor que Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años de edad. Y para el mundo puede ser algo imposible, algo inexplicable. Su esposa Sara tenía 90 años de edad.
y recibieron la promesa después de tanto tiempo de Dios. Y me llama mucho la atención porque nosotros siempre queremos las cosas rápidas, queremos las cosas instantáneas, Sí, pero ¿verdad? la fe se trata de consistencia. Dice la palabra del Señor, hablando Pablo, que la fe es como una carrera, que corramos para ganarla. Claro. No, la carrera no depende de simplemente estar en ella o quedarte hasta la mitad, sino a finalizar la carrera. Y la fe se necesita consistencia, se necesita valentía y se necesita esperanza para seguir Oh, sí. y creer en lo que Dios te dijo. Amén. Amén. Abraham incluso se fue de su casa sin nada, básicamente, Claro. teniéndolo todo. Ujú. Y dijo, yo le creo a Dios. Si Dios me envió, es porque Dios me va a respaldar. Amén. Amén. Y mira que es que esa es la fe. O sea, y vamos otra vez al conversatorio pasado que dijimos, y Saulo, que también es Pablo, puesto sus ojos en Jesús. O sea, la fe también te da autoridad, Amén. porque tú reconoces el territorio. Porque mira lo que dice Abraham acá. Me llama mucho la atención la parte B del versículo. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, es un estilo de vida que tú, por obediencia, debes tomar. ¿Por qué? Amén. Porque al principio, Así es. o sea, ¿qué te digo? Yo llevo siendo cristiano toda mi vida y te voy a decir algo. Muchas de las cosas y eso te va a confrontar a ti como cristiano. Muchas de las cosas que se han prometido, la mayoría no las he visto, pero sé que las voy a ver. Amén. ¿Por qué? Santo. Porque cuando tú vives en fe, tú eres consciente de qué Dios tienes y en qué roca estás cimentado tú. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces la roca angular es Cristo. Yo tengo mi fe puesta en Él, mis ojos están mirando en Él y yo sé que el que un día lo prometió es el mismo Dios que abrió el mar en dos, Amén. Amén. que protegió a Daniel del foso de los leones y que va a cumplir mis promesas. Amén. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son eternas y son en el sí Amén. y en el amén. Amén. Y yo digo, eso se llama tener fe en Dios, como nos dice en Marcos 11:22, que tengamos la fe puesta en Dios. Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe en situaciones y quizá es que la situación no es tan grande o es un poco problemática, pero no es nada que no se pueda solucionar con el tiempo, digamos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando viene una situación que es muy fuerte, que ni con el tiempo se ve que hay una solución? O sea, ahí te das cuenta de que esa fe que tú supuestamente tenías no era una fe verdadera, no era una fe que estaba puesta en Dios, sino una fe puesta en ti mismo. ¿Por qué? Porque tú sabías que en un tiempo se iba a solucionar. Pero cuando tú sabes que hay una situación que por tiempo, por esfuerzo que tú pongas, no se va a hacer, muchas veces nuestra fe flaquea. Wow. Y es porque no la tenemos puesta en Dios. Entonces debemos de aprender a poner nuestra fe en Dios y no en las sí. emociones o Eso es lo que importante. nosotros creamos que podamos hacer. Eso es importante. Hoy quiero decirte que si Dios te dio una palabra a ti, Él no miente. Y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir, Oh, ni hijo de amén. hombre para arrepentirse. Su palabra, como dice mi hermano, es sí y amén. Moisés fue enviado a liberar el pueblo de Israel. Él no tenía la fuerza, él no tenía la seguridad. Y en esto se basa la fe. Y que cuando tú sabes que tú no tienes la fuerza, que tú no tienes el poder, que tú no tienes la herramienta para hacer lo que Dios te está enviando a hacer, tú caminas por fe. Moisés abrió el mar rojo por la fe. Abraham recibió su promesa por la fe. Elías hizo que descendiera fuego del cielo por la fe. Sadraque, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego y no prevalecieron por la fe, porque creyeron que en aquel que lo envió lo iba a respaldar. Cuando tú crees en Dios, cuando tú caminas conforme a la palabra de Dios, Él te va a respaldar. Amén. Él no te va a dejar solo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Cree en la palabra de Dios, porque Él no es hombre para mentir. Él es fiel y verdadero y sus promesas se cumplen. Wow. Amén. Mira, ok, ¿tú tienes algo que decir? Oh, sí. Bueno, y que, o sea, cuando nosotros tenemos la fe en Dios, hay muchas cosas que pasan. Y es lo primero, que tenemos paz.
Hay veces que Amén. nosotros pasamos por situaciones Amén. y nosotros no nos sentimos mal por esa situación y digo, cónchale, pero yo no me estoy sintiendo Ajá. mal aunque esta situación está mal. Eso es porque tenemos la fe en Dios. Sentimos paz aún medio de la tormenta. Wow. Y nos da esa tranquilidad, esa certeza. O sea, es que la fe lo es todo. La fe es como una zapata de la vida cristiana. O sea, uno no puede estar en una relación con Dios sin ni siquiera tener un poquito de fe. Amén. Mira, Diane, o sea, yo iba a hablar de eso. Ok, te lo quité. Pero perdón. no me lo quitaste. Ahí estás corroborando Ok. porque iba a hablar de precisamente la fe, ¿verdad? No se trata de sentir Amén. y no se trata de lo que sentimos ni de lo que logramos, sino de aquel que no falla. ¿Quién es el que no falla? Él. A mí me viene automáticamente la palabra permanencia. Amén. La fe, o sea, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una prueba. Sí, La fe siempre es probada. Amén. claro. Acá nosotros tres somos testimonios vivos de eso. Amén. La fe, nuestra fe ha sido probada. Yo no soy el mismo Josué de hace 5 años. Amén. Mi fe era muy débil. Pero con el tiempo la fui perfeccionando con sus pruebas. Como dice en Santiago 1, vamos un momentico a Santiago 1:12. Creo que Santiago 1:2. Que dice que habla referente a la prueba. Santiago. Porque yo creo que ese es el versículo que hoy tenemos que escuchar también. Santiago 1:2. 1:2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas Ahí es. de Dale. vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia sus obras completas, para que seáis perfectos y cabales sin que os faltes cosas alguna. ¿Qué nos dice Dios ahí? Usted quiere llegar a la estatura del varón perfecto, déjese ser probada. Deje que su fe sea probada por Dios. Él es el que sabe perfectamente dónde darle a usted. Amén. Y es que, y acá hay que reconocer muy bien las pruebas y las tentaciones. Amén. Dios no tienta porque Él no puede ser tentado. Él te prueba. Y la prueba es para subir, no para bajar. Créeme. Amén. Él no, y también lo dice en su palabra, Él no prueba más de lo que nosotros podamos resistir. Amén. Él te prueba porque Él quiere, este diamante, Él lo quiere pulir más, cada día más. Y la fe es algo que tenemos que cuidar. La permanencia, cuando yo hablo de una fe permanente, estoy hablando de una fe de un Daniel. Estoy hablando de la fe de un Moisés, que aún así vivió el desierto, siguió liderando un equipo, que aún así su pueblo fue exiliado, siguió con su disciplina de oración. ¿Por qué? Porque no es lo que sentimos, no es lo que hay. Hoy me siento bonito para creer en Dios, no. Es una disciplina. Mira, y yo te voy a decir algo, no es fácil. No, no es fácil. No estamos acá diciendo que no es fácil, porque yo en un tiempo... yo empecé a ir al gimnasio, ¿verdad? Me enamoré del gimnasio en el 2020 y del 2020 al 2023 sin fallar, 1, 2, 3 años. 2024 flaqueé un poco más, pero no dejé de ir. 2025, entonces es una disciplina que uno tiene que adquirir y es algo que uno tiene que decir, a veces no voy a ver resultados, Amén. a veces a lo mejor no vea su promesa, Amén. pero estoy más cerca cada día y estoy entendiendo con el proceso de qué se trata esto. ¿Y saben de qué se trata? De Él. La fe se trata de Él, de conocerlo más. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús hoy? Te lo pregunto a ti que estás en pantalla. ¿Quieres conocer a Jesús? Déjate ser probado. Amén. ¿Sabe que me llama mucho la atención? Que es muy curioso que la fe de Abraham era tan grande, que incluso cuando recibió a Isaac como la promesa que Dios le había prometido, su fe era tan grande que el mismo Dios que le entregó su hijo le dijo, ahora dámelo, ahora tráelo para ofrenda para mí, sacrifícalo. Y la fe de Abraham fue tan grande que llevó su hijo a la montaña para sacrificarlo, porque él creía en Dios, de que si Dios le dio esa promesa, algo Dios iba a hacer. Wow. Él confió tanto en Dios que él dijo, si tú me lo diste y ahora me lo quieres quitar, es porque tú tienes un plan mejor que el que yo tengo. Es porque tu plan es mucho mayor Wow. que mi plan. Es porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Es porque tus caminos son más grandes que mis caminos.
La fe se trata de creer. Jesús le dijo a su discípulo, si tuviera fe tan solo como un grano de mostaza, le dirían a la montaña, muévense, y se moverán. Y me llama mucho a la atención que en una ocasión, cuando Jesús fue crucificado, que murió, al tercer día resucitó. Y muchos de sus propios discípulos no creían de que Él había resucitado. Y la fe en nosotros puede menguar. Pero cuando conocemos a Jesús, nuestra fe está enfocada en Él. Amén. Firme en Él. Tomás dudó. Y Jesús le dijo, Tomás, ven, trae tu mano y ponla en mi costado. Entra tu dedo en mis manos y verá. Y Tomás dijo, sí, Señor, Dios mío, eres tú. Y él dijo, porque viste, creíste, Tomás. Bienaventurado el que no vio y creyó. Muchas veces nosotros queremos ver las cosas que Dios nos promete. Pero ¿quién no puede creer cuando está viendo lo que ya Dios le prometió en el instante? Eso no es una fe. No. Eso es ya un negocio. Porque tú le pides y ve, le pides y ve. No, eso no es así. Pero cuando tú crees, como dice mi hermano, tú te dejas procesar. Tú esperas el tiempo de Dios. Tú esperas el proceso de Dios para recibir lo que Él te va a entregar. Amén. Y es como dice su palabra, y como lo leímos en Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver algo para creer en eso, entonces nosotros no estamos teniendo fe. O sea, ahí no hay fe por ningún lado. En ninguna parte hay. Entonces, también me gustaría hablar sobre un poquito nada más de Elías cuando oró por la lluvia. Que, o sea, esto me impacta mucho, este versículo, en Primera de Reyes 18:44, que dice, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce de tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. O sea, no te ataje. Y, o sea, cualquiera diría, pero para llover se necesita más que una pequeña nube. Para llover o para crear el diluvio que se estaba esperando, digamos así, se necesita más que eso. Pero no, aunque no se veía nada, Elías decidió creer, tener fe, tener esa certeza, porque él sabe a quién él estaba pidiendo. Y es como nos dice en la palabra, que pidamos con fe, sin dudar. Porque en el momento en que dudamos, ya la fe se cae automáticamente. Porque si tenemos que ver, si dudamos aunque sea un poquito, entonces ¿dónde está la fe? La fe no actúa de esa forma. Mira, dos cosas. La primera es una pregunta para el público. Y es, ¿usted sabe qué se necesita? Porque Malvin tocó el príncipe, yo le digo el príncipe, tocó un tema que yo precisamente lo estaba hablando hoy. Y era, ¿usted sabe qué se necesita para decirle a Dios, prefiero tu plan que el mío? Uy. ¿Usted sabe qué amerita eso? Quebrantamiento. Y humildad. Y humildad. ¿Sabe qué significa eso? O sea, que usted es su autosuficiencia y su orgullo a un lado. Y usted le diga a Dios, Dios, no veo nada. Me cuesta ver. De hecho, hoy es el día en que menos veo. Amén. Pero creo. Amén. Creo. Y cuando tú crees, estás diciéndole a Dios, Dios toma control. Amén. Amén. Y eso es muy difícil eso. ¿Qué? No, es que esto es diario. Familia, somos luz. Mire, y somos luz es producto de fe. Porque esto es no. Y uno, ¿cómo se da cuenta? En la permanencia. Amén. Todos los días vemos, o sea, hoy nosotros tenemos unos horarios, pero a veces se descuadran. ¿Y qué podemos hacer? No, Dios, pero tú nos dijiste que somos luz. Y vamos a hacer somos luz. Amén. Y vamos a repartir la palabra como tú lo has pedido, porque si tú lo pediste por algo es porque lo necesitas en esta tierra. Entonces vamos a estar acá y no va a haber ni un jueves en que no falte palabra en este canal. Amén, en nombre porque de este es Jesús. un plan de papá y es una promesa. Y Él cumple sus promesas. Muchas personas, y yo veo en el Espíritu que muchas personas necesitaban este canal. Amén. Amén. Y acá está. Esa es una promesa de Dios para ti. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Nosotros queremos orar por ti que nos ves en cámara hoy. Queremos decirte que tu fe, aunque tú sientes que tu fe está débil, Amén. dispón tu corazón ahí y recibe esta palabra. Si tú crees que tu fe está débil,
pídele a Dios que esa prueba que estás pasando hoy, Él te la ayude a pasar. Y que sea su espíritu en ti, sobrepasando y entendiendo con paciencia lo que Él quiere hacer en tu vida. Porque yo sé que al principio se torna oscuro el camino. Amén. Pero cuando tú entiendes que esto es para subir de nivel, vas a decir gracias Dios. Entonces, ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando el rey David fue llamado, nadie creyó. Y lo que el Señor me trae a memoria es que para que tu fe permanezca firme en el camino, se necesita intimidad. Se necesita conocerlo a Él. Se necesita conocer su palabra. A través de su palabra lo conocemos a Él y nuestra fe se fortalece. Si David no había tenido intimidad con Dios y no había conocido a Dios, él no había podido resistir la prueba por la cual él pasó. Gracias, papá. Él no había podido resistir la persecución de Saúl. Era demasiado fuerte. David se quebrantaba delante de Dios diciendo: Señor, tu hijo, heme aquí. ¿Por qué se multiplican mis adversarios? ¿Por qué me persiguen? Si tú dijiste que yo iba a ser un rey y no un forastero. Muchas veces nuestra fe anda vagando como un forastero. Uy, ¿qué? Pero para poder permanecer y llegar a recibir la corona que Dios ha preparado para nosotros, debemos tener intimidad. Amén. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer al Espíritu Santo, que es que nos guía toda verdad y nos revela el propósito y la voluntad de Dios y la prueba, la razón de por qué estamos siendo procesados. Amén. Ahí es donde yo iba a entrar ahora. Porque estamos alimentando el espíritu. Entonces va a emanar cosas espirituales. No esté esperando tantas cosas terrenales. Espere gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque cuando Amén. usted invierte en lo eterno, usted recibe cosas eternas. Amén. Amor eterno, ¿verdad? Misericordia, dominio propio, autogobierno. Amén. Y sigo con el tema del quebranto, príncipe, porque, o sea, para decirle a Dios, creo en ti, hay que decir, dejo de creer en mí. Amén. Exactamente. Santo. ¿Qué santo, significa eso? Muerte. Santo. Claro. ¿Cuántos quieren morir hoy? Amén. Y mira que eso Santo. pasa en todas las pruebas que tenemos. En todas. Mira, que debemos Diane, de morir. Es que Nosotros morir mismos. es diario. O sea, yo Claro, creo que lo hoy dice el así. tema es... Yo creo que el tema es... Sí, hoy el tema era la fe. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fe, estamos hablando de sensibilizar el espíritu y decir, Dios, Amén. reconozco que acá yo tengo que dar un paso a la derecha, porque si tú quieres hacer esto conmigo, yo no puedo vivir así. Amén. Amén. Y mira Ya muchos quieren hacer sus cosas y muchos quieren tomar sus decisiones. Amén. Pero le voy a decir algo. Usted no puede seguir así si usted quiere que Dios entre a su vida. Amén. Va a tener que ceder. Amén. Porque si usted quiere, si usted tiene ese Espíritu sentir en su vida, usted va a tener que decir, Dios, dejo la autosuficiencia, dejo mis planes, Santo. dejo como yo pienso que va a salir, y aún así no vea nada, obedezco tu palabra. Santo. Amén. Y mira, tú le diste como al punto de todo esto. Morir a nosotros mismos. O sea, la fe viene por eso, porque incluso para creer en lo que hay en este libro lleno de vida, hay que morir primero nosotros mismos. Amén. Porque a veces no, para lo humano se le es casi imposible. Yo he tenido personas cerca que dicen, ¿y tú crees eso de que las aguas se dividieron y todo era seco? O que, o sea, todas esas cosas, hay personas que no las creen. ¿Por qué? Pues no tienen fe, no han Pero eso no muerto en está sí Biblia. mismos. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son la muestra viva de que la fe es real. Amén. Mira, esto. Mucha gente duda de la creación de este libro, pero este libro es eterno. Es algo que Dios Amén. nos plasmó acá en la tierra. Amén. Y cielo y tierra pasarán, pero esto se va a cumplir. Amén. Todo lo que está acá. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que ya se cumplieron. Hay Amén. otras que se están cumpliendo y hay otras que Que se van a cumplirán. cumplir. Pero ¿acaso Amén. este libro no me está diciendo que va a pasar? Exacto. Porque si ya pasó, está pasando, solo falta que pase. ¿Qué pasa? Amén. Entonces, yo lo que necesito es que usted primero empiece a leer palabra.
Amén. El que me está viendo allá en su casa, donde quiera que esté, empiece a leer palabra. Y cuando usted lee palabra pasa algo impresionante. Y es que usted no vuelve a ser el mismo. Amén. Usted va a hacer introspección y va a decir, wow, ok, Abraham tuvo que dejar sus cosas para irse a la tierra que Dios le mostró. Abraham, un hombre que era un patriarca, y cuando hablamos de patriarca era una persona irreprensible, una persona que tenía, económicamente estaba bien, una persona próspero, ¿sí me entiendes? Dejó. Y ese mismo también sacrificó. Entonces, Amén. Dios incomoda, pero es para subir de nivel. Y no es nivel material, es nivel espiritual. Amén. El padre de la fe. O sea, para que Dios te titule así es porque tú tienes que ser probado. Amén. Entonces, familia, si usted duda alguna vez de lo que Dios está haciendo con usted, simplemente lea esto. Amén. Y una palabra que le quiero decir a todas las personas que nos están oyendo. Entrega para que Dios te entregue. Entrega tus planes para que Dios ponga sus planes. Entrega tus metas para que Dios establezca Amén. su propósito en tu vida. Amén. Amén. Mira, Amén. yo siento el Espíritu Santo en esta, lo siento en todos los conversatorios, pero es que Se siente como más... no, Ahorita. me siento como Daniel en el foso de los leones. no, en el fuego cuando decían, oigan, pero yo veo a 4, son 3, pero veo a 4. Sí, Así ¿verdad? me siento. Oye, justamente. Porque yo veo que Jesús se sentó a la mesa ya, Amén. ¿sí? Y que Así Él es. está hablando a tu Lo creemos. corazón. Y precisamente me voy a Daniel, porque mira este versículo. Y algo que, para corroborar lo que dice Malvin, la fe, dijiste algo importantísimo ahorita. Ok, los sueños. Y hay que enfatizar ahí, porque muchos piensan que, ay no, ya ahora soy cristiano, ahora sí voy a cumplir mis sueños. Si tus sueños no están alineados a lo que Dios quiere, se sale. Amén. No, es que nosotros no estamos la vida del cristiano no es una vida de princesitas ni de Disney. Amén. La vida del cristiano es someterse a su voluntad, y en la voluntad y obediencia amas el proceso. Pero no es de que, ay, Dios, yo quería hacer esto y ahora como estoy contigo, tu obligación es esto. No. Nosotros estamos acá por su gracia, Amén. primero, y hay que esperar lo que Él tiene en el proceso. Entonces, Daniel dice, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Miren la última parte, como lo solía hacer antes, o sea, en el exilio, porque tú sabes lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Por causa de desobediencia pasaron muchas cosas, y el que se vio afectado fue la generación, pero Daniel, su disciplina no, él siguió y permaneció en su palabra y en su fe, porque como lo solía hacer antes, o sea, él nunca dejó de entrenar. Amén. Nunca dejó de entrenar su fe. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes el poder que tiene la fe, es imposible que tú te desprendas de eso. Una fe puede cambiar una situación. Amén. Una fe puede sanar un paralítico, levantar un muerto. Una fe puede restaurar un corazón. Amén. Así es. Entonces, Una fe es como un músculo. Mientras más tú vas al gimnasio, más fuerte se va a hacer tu músculo. Mientras más tú buscas la intimidad en Dios, en su palabra, tu fe va a ir creciendo y va aumentando como crece en tu músculo cuando vas al gimnasio. Pero para esto debe entrarte en intimidad. Para esto debes irte a las Sagradas Escrituras. Así es, para papá. que esa fe pueda aumentar y pueda crecer en ti, como aquel grano de mostaza que era el más pequeño sí. de toda la siembra. Pero dice la palabra de Dios que creció tan alto que las aves y los animales reposaban sobre él. De tal manera debe ser tu fe. Amén. Familia, Amén. yo siento decir esto. Vamos a orar por ustedes porque Somos Luz es una clínica de la fe. Amén. Muchos vienen con el corazón roto, expectativas que fueron Sin rotas, esperanza. sin esperanza, pero esa fe aquí, el Espíritu Santo es el que habita aquí y Él es el Amén. que hace su obra, pero vamos a orar y tenemos que soltar la palabra. Antes de orar me gustaría compartir una historia que ya me lo habían dicho antes, pero volví a acordarme de ella, que es inicia todo con una adoración.
La que dice, he decidido Ajá. seguir a Cristo. Ok, esta historia, esta adoración viene de una historia sobre un hombre que conoció a Jesús por unos misioneros en una tribu donde no permitían esa fe. Entonces, cuando descubrieron que él estaba creyendo en esas cosas, querían matarlo, él y a su esposa y a sus hijos. Entonces, lo pusieron a él y a su esposa a ver cómo iban a matar a sus hijos si ellos no negaban su fe. Pero él, en vez de decir o echarse para atrás, él comenzó a cantar esta adoración que dice, he decidido seguir a Cristo. Y cuando ya le matan a sus hijos, vienen y le preguntan de nuevo y le dicen, si no niegan su fe, lo vamos a matar a ustedes. Y él volvió a decir, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Santo. O sea, lo del mundo pasó. O sea, esa, es que de ahí esa adoración salió. es hermosísima. ¿Cómo? ¿De ahí salió? Sí, de esa historia salió. Y no sé por qué, pero Dios me ha dado como ese sentir. Y creo que fue ayer que él me acordó esa historia que anteriormente me habían contado. Y es que así, es difícil seguir a Cristo. No lo puedo decir que es fácil, pero vale la pena. 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 Y mira, el título de este episodio hoy se llama Mártires de la Fe. Santo. Amén. Dios nos está mandando a ser mártires en estos tiempos. Como la iglesia primitiva moría Sí. por su presencia, así mismo hoy nosotros. Claro, porque es muy fácil decir, yo vivo por ti. Pero Yo quiero ¿cuántos ser un dicen- mártir. ¿Cuántos dicen, voy a morir por ti? No, como yo tú quiero dices por quiero mí? morir. Yo Es quiero muy morir por él. difícil decir, voy a morir por ti. No No es más fácil, posible. pero cuando él se revela, tú dices, yo no sabía que era tan bello. Así ¿Sí me es. entiendes? Entonces yo quiero ser un mártir de la fe y yo te invito a que tú seas un mártir también hoy, Amén. como Esteban, Amén. Amén. que Amén. cuando lo apedreaban, él veía los cielos abiertos y decía, wow, Amén. eres tú. Entonces, a ese mismo Dios nosotros adoramos y alabamos. Amén. Amén. Entonces vamos a orar por esta generación y por estos mártires en la fe también. Amén. Padre, ahí hay muchos mártires, Dios, que aún no lo saben, pero ahí están. Lo creemos. Sí. Oramos por esos mártires, Dios. Guárdalos, papá. Revélales tu gloria. Revela, Dios, los frutos del Espíritu, papá. Revélale sus dones, lo que tú has puesto en ellos. Revélale, Dios, lo que hay en el corazón para que ellos sean libres a través de tu Espíritu. Por favor, revélales tu verdad, Dios, tu Amén. palabra, Dios, Amén. tu santidad, tu majestad, Dios. Revélales tu gloria, Dios. Revélanos, Dios. No solamente ellos, nosotros queremos más. Queremos que nos satures de tu presencia, Amén. Dios. Amén. Queremos, Dios, que esa fe, Dios, un día sea tan inagotable, papá, Amén. que simplemente digamos, Dios, contigo basta. Amén. Porque sabemos que día a día, Dios, hay pruebas, hay dificultades. Amén. Pero Dios, eso nos da sabiduría para poder afrontarlo, Dios. Y eso nos da paciencia. Amén. Y eso nos da frutos, Dios. Y nos da testimonio, Dios, para mañana ir a evangelizar y decir, papá, te entrego esta vida, te entrego aquella, y que ellos sean salvos, Dios. Amén. Porque el testimonio de la fe lo das tú, no somos nosotros, Dios. Amén. Esto no se hereda, Dios. Esto se practica y, Amén. y en esto se permanece. Amén. Y queremos ser mártires de la fe, Dios, como la iglesia primitiva. Y queremos someternos a tu verdad, papá. Amén. Oh, sí, Clamamos, Dios. Señor, para que todo el que se arraigue, Señor, en tu fe, permanezca hasta el fin. Porque el que permanece hasta el fin recibirá la vida eterna. Oh, No sí. es inicial, no es llegar a la mitad, es hasta el fin. Permanece hasta el fin en tu fe, porque Dios va a cumplir su promesa de que va a descender con trompeta a buscar a sus hijos y a los que creyeron en el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esperamos que este video haya sido de bendición. Recuerda que nuestra iglesia está aquí ubicada en Filadelfia en 5500 de Tabor Avenue. Te esperamos todos los domingos de 11:30 a 1 y los miércoles de 7 a 9 y los viernes de 7 a 9. Te esperamos. Dios te bendiga.